es falso que los imperios caigan aún. Es falso que se derrumben. A los imperios no hay posibilidad de vencerlos. En realidad, podríamos decir, usando una figura gráfica, colapsan como un edificio al que le fallan los cimientos. ¿Y por qué pasa esto? Es decir, nosotros tenemos el caso de Roma, en el que el imperio es vencido, entre comillas, por los bárbaros que habían sido conquistados por Roma a partir de que Roma hizo caminos hasta los lugares donde los bárbaros vivían. Por eso pudieron someterlos. Tenían mayor voluntad de poder que los invadidos, o acaso fueron tomados de sorpresa. Sin embargo, por los caminos que Roma construyó, los bárbaros vinieron y destruyeron Roma, dejando como resultado un montón de piedras dispersas. Esto es Roma hoy. Es decir, un estadio cultural hegemónico en el mundo conocido europeo en su momento, que termina siendo un montón de piedras dispersas, como dice la chacarera santiagueña. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Bueno, nosotros tenemos en este momento una crisis civilizatoria tremenda. Occidente está en crisis. Hay varios motivos para entender que esto es así. Desde las formulaciones científicas, filosóficas, en el cambio climático y la pérdida de vitalidad de los pueblos, que incluyen obviamente el elemento central de la caída de un imperio. El imperio cae porque su pueblo pierde vitalidad, su cultura encuentra su definición ontológica y obviamente con el tiempo se desborda, como si fuera un caldero, se desborda y afuera está la nada. Es decir, en la búsqueda de su definición ontológica alcanzan un estado de plenitud vital. Pero esa plenitud no se puede sostener indefinidamente. De hecho, es lo que le está pasando a Occidente. Hay que ver las poblaciones norteamericanas tomadas por el fentanilo o por el delirio del progreso ilimitado, el consumo, la obesidad generalizada, el lucro con cosas que no tienen repuesto, es decir, rompiendo cosas que no tienen repuesto, la vida misma, por ejemplo. Eso explica a Trump, también explica a Milei. Ahora, ¿por qué aparecen estos individuos tan intensos y alocados en el escenario cultural de Occidente? Porque son herramientas ciegas de una voluntad tanática de los pueblos. Los pueblos deciden matar la cultura que no los nutre, aunque dependan plenamente de ellos, y dan lugar a nuevas maneras de ver el mundo, nuevas categorías y sobre todo nuevos tipos de hombres. La Edad Media conocía 3 hombres posibles, duró 1000 años además, que era el señor feudal, que el guerrero, el orador, que era el encargado de los saberes de Dios y de la tierra, y el siervo de la gleba, el laboratorio. Esos eran los 3 hombres posibles. Se podía hacer alguna de esas cosas nada más. Bueno, surgieron miles en función de los adelantos tecnológicos y la posibilidad de aumentar la capacidad de comida, que era el eje central de la antigüedad. Tener comida. Sigue siendo así, pero ahora es más fácil, ahora es la heladera. Y comparativamente son más baratas. ¿Qué es lo que ocurría? Las innovaciones tecnológicas generaron una intensidad productiva que hizo que el señor feudal no necesitara más esclavos. Es decir, los hijos de los esclavos no podían ser esclavos. Y fueron expulsados donde nadie quería ir. Porque la verdad que en esa época, sin conciencia sanitaria ni profilaxis de ninguna naturaleza, vivir amontonados en lugares donde no había cloacas, ni siquiera pozos sépticos, donde todo se arrojaba por la ventana, es decir, las ciudades,
todos los desperdicios se tiraban por la ventana. Las pestes campeaban. Cada tanto las ponían en cuarentena y que se muera el que tiene que morir, encerrados en un perímetro forzado. Bueno, esas eran las ciudades, el burgo. A ese lugar fueron expulsados los nadies de la época. ¿Y qué es lo que pasó? Los nadies inventaron un mundo. Es decir, el mundo burgués del cual nosotros somos tributarios. En 1000 años ocurrió esto. En los 500 años que llevamos de Occidente, considerando el aceleramiento de la historia, como bien se quedó demostrado después de la Segunda Guerra Mundial, es obvio que estamos en un equivalente o superando este rango de 1000 años de cultura. Esto carece ya de vitalidad. Picasso no sería posible si no hubiera, entre comillas, choreado la inspiración de los gallos africanos o de las culturas precolombinas americanas. Es decir, que todo Occidente es un recicle de cosas robadas en términos materiales y también en términos culturales. Los monumentos antiguos, mesopotámicos y de Egipto más importantes están en el Museo de Londres. Bueno, eso es vampirismo, es decir, que lo que le pasa a las culturas cuando alcanzan este grado de hegemonía es que se vuelven vampiros, es decir, no pueden vivir de día, tienen que vivir de noche, son muertos que están vivos. Esto es lo que le pasa a Occidente y están tomados entonces por la muerte. De hecho, ser vampiro es estar permanentemente viviendo a partir de matar, consumir la sangre de los seres vivos y convertirlos a su vez en vampiros a los efectos de perpetuar la especie. Bueno, Occidente es esto ahora. Occidente ha constituido el primer hombre bárbaro de la historia, es decir, el primer salvaje, que ha desacralizado todo, salvo el dinero, que sí se ha convertido en un ícono sagrado para el hombre occidental, lo cual es haber vaciado de contenido y de trascendencia la vida. Si la vida es tener dinero, la vida no sirve para nada, porque casi todo lo que importa no tiene nada que ver con el dinero, que son los amores, los enamoramientos, las alegrías del encuentro, las celebraciones del conjunto, etc. Nadie celebra solo, y el hombre occidental es un hombre solo, pero no a la manera de Calabrini y Ortiz, o sí, es el hombre solo que espera. Y su espera es una garcha. Los esclavos del medioevo estuvieron 1000 años esperando que viniera el Mesías, y lo que vino fue la guillotina. Es decir, que nosotros estamos en un proceso hoy de deconstrucción civilizatoria, y lo que debemos esperar, no por nuestra mano, sino por nuestro fracaso final, es que se proponga una nueva civilización. Lo que viene ahora no es un sujeto social de cambio. Milei es un sujeto social de cambio. Vino a romper todo, que es parte de ser un instrumento ciego de la voluntad occidental de terminar con todo, incluido con el Estado, por ejemplo. El Estado que combate Milei incluye en la voluntad pública probablemente que también se ha destruido lo malo del Estado, porque el Estado está al servicio de los poderosos y algunas migajas caen del borde de la mesa, que siempre son escasas, son recogidas por los sectores populares. Bueno, esto ya no hay cómo defenderlo. El 1% de la población tiene el 90% de los recursos. No hay cómo defender este sistema. La democracia no existe, ha capitulado hace rato con las redes sociales, la Big Data, toda la influencia que tienen los elementos que moldean el pensamiento de las masas. Y como las masas copian las conductas de las oligarquías, de las élites hoy están como los romanos. ¿Por qué pudieron los bárbaros entrar en Roma con toda tranquilidad? Bueno, en esa etapa del fin de la hegemonía romana, los romanos eran unos gordos obesos que se la pasaban comiendo
y vomitando. Había al borde de las mesas, había acequias por donde circulaba agua para que se llevara los vómitos. Eso tan decadente, hedonísticamente asqueroso, es lo que eran los generales, la clase dirigente de Roma. Es decir, que se hacían preparados de un té, vaya a saber de qué plantas, para orinar mucho, para obtener el placer de contener la orina y después ir y orinar. Es decir, son actividades estúpidas, gozosamente estúpidas son actividades tanáticas, que es lo que le pasa a Occidente. Es decir, los casos del Spain, el que juntaba adolescentes para disfrute de las élites occidentales, incluidos los presidentes de Estados Unidos, violando niñas de 12 años o menos. Es parte del hecho dramático de la decadencia, del derrumbe occidental. Nuestras élites, nuestros pueblos están obesos, están gordos de comer porquería, de vivir para comer, en la fantasía de que el progreso puede ser ilimitado. Entonces ahora los objetos electrónicos tienen obsolescencia programada, es decir, duran un poco, después hay que hacerlos nuevos. El planeta no aguanta ese tipo de explotación, no lo aguanta. Es decir, el planeta responde con el cambio climático. Entonces estamos ante una situación de peligro extremo y la única salida que tenemos es terminar con todo, incluido con el espíritu burgués y el capitalismo, obviamente. Es decir, en lo que viene es un hecho civilizatorio a partir del derrumbe, de la desconstrucción civilizatoria que hoy estamos haciendo con el mundo, como es el dominio occidental, es hegemónico. Hemos permeado todas las culturas. De alguna de esas culturas, o de los marginales, que se inventarán un mundo, porque lo que viene es sin trabajo, lo que viene es inteligencia artificial y robot, que están pensados para las clases, para las élites. No hay robots populares. ¿Para qué quiere la élite tener ejércitos de desocupados? No los necesita. Los necesitaba al principio de la revolución industrial. Ahora no. Directamente puede prescindir de prácticamente 2/3 de la humanidad. Esa gente son los futuros habitantes de vaya a saber qué ignotos lugares donde se inventen un mundo para que su vida sea posible. Y nosotros, los feudales de ahora, incluso se habla de tecnofeudalismo, los feudales de ahora seamos una mancha en la historia de la vida. Seguiremos el tema.